que se cumplen 12 años de la sentencia del Consejo de Estado, que fue proferida en el año 2013, y 10 años del decreto 485 de 2015. Para hacer como un breve recuento, pues en noviembre del 2013 el Consejo de Estado profirió un fallo sobre los cerros orientales que resolvió un conflicto jurídico que inició producto de una acción popular en el año 2005. En este fallo se ratificó la sustracción de 973 hectáreas que había hecho el Ministerio de Ambiente con la resolución 463 de 2005 y se crea lo que se conoce como la franja de adecuación. En la franja de adecuación tenemos dos tipos de áreas en su interior. Por un lado está una que es el espacio para consolidar la estructura urbana, que es el área de consolidación del borde urbano, y por el otro lado, que es la zona de amortiguación y contención definitiva de los procesos de urbanización de los cerros, que es el área de ocupación público prioritaria. Con esto, pues digamos que se buscó saldar el conflicto existente entre la proclamación de la resolución que aprueba la sustracción de estas 973 hectáreas de la Reserva Forestal Borde Oriental, la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, desde el año 1976, y lo que existe en términos de explotación de canteras, chircales y recursos naturales. Esta sentencia del Consejo de Estado declaró responsable al Ministerio de Ambiente, a la Corporación Autónoma Regional y al Distrito Capital por, amparando en particular el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y en búsqueda de resarcir ese daño, el Consejo de Estado profirió 11 órdenes compartidas en estas tres entidades. La primera, que es la orden, vamos a hacerle control político a dos de estas órdenes principalmente, que es la primera competencia exclusiva del distrito, que es la 4.3, que tiene que ver con la legalización de urbanizaciones que quedaron excluidas de la reserva, y la segunda, que es la de responsabilidad compartida, que es el plan de manejo del área de ocupación público prioritaria, que es la 2.1. ¿Y qué ha pasado durante todos estos años, sobre todo en lo que tiene que ver con la responsabilidad del distrito, que es a quien, haré referencia en cuanto a la responsabilidad de algunas entidades del orden nacional, pero pues como concejala de la ciudad haré referencia principalmente a las entidades del distrito capital. Vamos a empezar con la 4.3 del fallo, que me permito leer. Dice: proceder de forma inmediata al trámite de normalización de las urbanizaciones que definitivamente queden excluidas del área de reserva, a fin de garantizar que su población pueda acceder a una infraestructura de servicios públicos que garantice salubridad pública. Y de estos, como se mencionó, el fallo habla de 26 asentamientos urbanos que debían ser legalizados después del fallo del Consejo de Estado. Como lo mencioné, únicamente se han legalizado 13. De estos, la mayoría, hay que decirlo, se hicieron en la alcaldía de la Bogotá Humana. 6 obtuvieron resolución de legalización en el 2015, 2 en el 2016, 2 en el 2017, 2 en 2022, 1 en 2023, para un total de 13 desarrollos. Lo que demuestra, como lo mencioné, que fue principalmente la Bogotá Humana quien mayores resoluciones de asentamiento de esta orden del fallo del Consejo de Estado emitió. A su vez, entre 2013 y 2018, y ojo a esto, Secretaría de Hábitat, hay 4 asentamientos a los cuales se les negó la legalización. 3 por encontrarse en área de riesgo no mitigable, y otro que está localizado en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, y pues en zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios.
es evidente que pues la inmediatez no es lo que ha acompañado el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado. Estamos hablando que de 26 asentamientos que debían legalizarse, que debían formalizarse, normalizarse después de la sentencia del Consejo de Estado, hoy solamente 13 cuentan con resolución de legalización. De estos 11 años después y estos 13 barrios, 2 de ellos, de la solicitud de los 13 restantes, 2 de ellos se encuentran a la espera, Secretaría encargada de Ambiente, a la espera de linderamientos de cuerpo de agua, 2 con expediente radicado en la Secretaría de Planeación y 5 surtiendo el trámite de actualización del expediente urbano. Dentro de estos últimos 5 que acabo de mencionar, hay que recordar que se encuentra el barrio La Esperanza, que además se encuentra pendiente de la delimitación del páramo Cruz Verde, que está a cargo de del Ministerio de Ambiente, Desarrollo y Desarrollo Sostenible. Pero el caso más grave de esto son esos 4 barrios a los cuales se les negó la solicitud, porque no a preguntar es qué se ha hecho, porque lo que preguntamos a la Administración Distrital, a la Secretaría de Planeación, a la Secretaría de Hábitat, es que hoy no existe ningún tipo de avance donde se refleje que hay una posibilidad de reasentamiento para las personas que viven en estos barrios. O sea, ¿qué va a pasar con los barrios La Selva, El Manantial, Corinto y el Triángulo Alto de la localidad de San Cristóbal? Vamos a esperar que pase algo grave para decirle a estas poblaciones que había que reubicarlas. ¿Quién les va a responder a ellos y ellas después? Ustedes saben que la mayoría como lo mencioné al principio de la intervención, la mayoría, más del 90% de la población que vive en la franja de adecuación, que habita estos barrios, son población vulnerable, personas que se encuentran en pobreza monetaria, pobreza extrema, y requieren una atención especial por parte de la Administración Distrital. Ahora, la legalización per se, ¿será que la comunidad únicamente quiere su título, su escritura? No, la legalización, como lo dice la orden del fallo, tiene un objetivo y es garantizar que la gente pueda acceder a una infraestructura de servicios públicos que garantice salubridad pública. Porque como sabemos, en barrios que no se encuentran legalizados, gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado, no se puede hacer nada por parte de las empresas de servicios públicos. Lo que garantiza la legalización es que el Estado actúe con total contundencia y en este caso el acceso a servicios públicos para garantizar la salubridad pública, aquí en este caso juega un papel primordial, importante, imprescindible, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Pero ¿qué ha pasado durante estos años? Y no solamente con los asentamientos a los que se legalizaron después del 2013, sino los 37 que se encontraban legalizados antes de la sentencia del Consejo de Estado. Y miremos, o sea, aquí no ha habido garantía. Y fíjense ustedes, nosotros le pedimos respuesta con respecto a los 37 asentamientos urbanos legalizados antes de la sentencia. Sin embargo, gerente, y le agradecería si nos pudiesen aclarar un poco, porque ustedes nos reportan únicamente 34 y realmente son 37 de acuerdo a lo que nos reporta la Secretaría de Planeación. Y miren, de estos 34, 37 realmente, 24 colegas, 24 tienen déficit de alcantarillado. 5 de estos con un déficit del 50 o más del 15%. Y mire, el caso más grave es el barrio de La Paz Central, que tiene un déficit del 97,83% en alcantarillado. Y eso que este barrio fue legalizado en el año de 1996. Ya casi 30 años de su legalización, colegas. Un barrio que está ubicado en la centralidad de la ciudad y al día de hoy no cuenta con una infraestructura de alcantarillado, más del 98%. Y con relación al tema de acueducto, pues el tema no es muchísimo más alentador. Y fíjense que con relación al tema, el servicio de acueducto, de estos barrios, 20 reportan déficit, 3 con déficit igual o mayor al 70%, siendo nuevamente el caso más grave el barrio La Paz Central con un déficit del 97,83%.
respecto a la orden del fallo 2.1 del Consejo de Estado, que es el que habla de lo siguiente, abro comillas: elaborar, ejecutar y financiar solidariamente dentro del término de un año, contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia, un plan de manejo del área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura de la franja de adecuación en el área de canteras y vegetación natural, pastos, plantaciones de bosque, agricultura, ubicadas en la franja de adecuación y que corresponde al área de ocupación público prioritaria, con el fin de que se asegure el acceso a los derechos a la recreación, el deporte, el aprovechamiento del tiempo libre, previstos en el artículo 52 de la Constitución Política. Y esta zona de aprovechamiento ecológico deberá entrar en funcionamiento con todos los elementos que resulten de este plan a más tardar 24 meses siguientes a la ejecución del fallo. Cabe aclarar que a propósito de la crisis de abastecimiento, gerente Natasha Bendaño, de abastecimiento de agua que vive la ciudad de Bogotá, con respecto a la franja de adecuación, en la resolución 2332 de 2018, expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente, se declaró como área de importancia estratégica para la conservación de los recursos hídricos de la ciudad. Y además, el decreto 555 del año 2021, que revisa el plan de ordenamiento territorial, decretó esta área como integrante de la estructura ecológica principal. Entonces, no es simplemente acatar con lo dispuesto, no solamente pues lo que deben, no es simplemente como decir legalizamos, insisto, sino que es básicamente acatar lo que dice las mismas normas implementadas por la administración distrital. Ahora, para solventar este plan de manejo, en la Alcaldía de la Bogotá Humana se expidió el decreto 485 para el plan de manejo del área de ocupación público prioritario, para una vigencia de 10 años, de 2016 a 2026. Nuestro propósito es hacerle control a los 24 proyectos de este plan de manejo que se vence el próximo año y el control a corte de diciembre del 2024. Este plan de manejo tiene 3 programas. Uno, que es Cerros de Todos y para Todos, que con la ejecución de 10 proyectos tiene por meta 100% del área de ocupación público prioritaria habilitada para el espacio público. 2, Bosques, Agua y Semillas para los pobladores de la región andina, que con la ejecución de 7 proyectos tiene por meta 305 hectáreas recuperadas con ecosistemas andinos y ecosistémicos. Y el tercer programa, que es Cerros Patrimonio Sostenible de Bogotá, que con la ejecución de 7 proyectos tiene por meta 100% de la franja de adecuación, posicionada como patrimonio cultural y ambiental productivo para las comunidades locales. Ahora, si uno revisa uno a uno los proyectos, de acuerdo a la información reportada y contrastada por la administración distrital, nos vamos a llevar una sorpresa con respecto a la ejecución de este plan de manejo y que estamos lejos de cumplirlo. ¿Cuáles, son las prioridades que tiene esta administración distrital? Y fíjense ustedes, colegas, que dirán que la oposición no es propositiva, pero nosotras hemos sido una oposición bastante propositiva. Y como principio actuamos de la mano con la gente y presentamos una proposición, era un artículo que de alguna manera buscaba cómo integrar el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, como lo manifesté inicialmente. No es simplemente la entrega del título de la legalización de estos predios, sino garantizar condiciones de acceso a vida digna para las poblaciones que viven en los cerros, en la franja de adecuación, en la zona de los cerros orientales. Y por supuesto, pues no recibimos respuesta positiva por parte de la administración, y acá pues es claro que pues sí hay unos intereses mayores por parte de esta administración distrital que no están necesariamente enfocados hacia la población estratos 1 y 2. Y es que fíjense que en lo que trajo la administración distrital, en las metas de su plan de desarrollo, se priorizaron, colegas, fíjense ustedes, apenas 1.800 hectáreas para el mejoramiento integral de las 9.442 hectáreas susceptibles de este tratamiento, donde en estas zonas, en estas más de 9.000 hectáreas, habitan más o menos 3 millones de personas de la ciudad.
donde únicamente en estas se incluyen 38 barrios de los 63 de extracción popular presentes en la franja de adecuación, quedando excluidos 28 de estos barrios que, vuelvo, insisto, como mencioné, son personas que no tienen acceso a condiciones de vida digna. Entonces, una meta son metas, digamos, bastante mediocres. Fíjense ustedes que incluso queda excluido el barrio Las Violetas, que tiene un déficit mayor del 50% en materia de alcantarillado. Y pues estas metas, que además son mediocres, pues porque si las otras administraciones, en lo que tiene de vigencia la revisión de este plan de ordenamiento territorial, se pone metas similares, pues no se va a cumplir, porque pues quedan restantes 7.442 hectáreas del tratamiento de mejoramiento integral. Y es que fíjese usted, además, nada más con el tema de lo que se invierte en materia de tratamiento integral de barrios. Hay barrios en esta ciudad donde la gente, y principalmente ubicados en la franja de adecuación, donde la gente no puede ni siquiera llegar a su casa si sea en una moto. Personas, adultos mayores, que no pueden llegar a una ambulancia al lado de su casa porque no hay vías. La única solución paliativa que les dan es un fresado por allá cada 10 años. Y hablan, por ejemplo, de estudios y diseño para la construcción de vías que están desde el 2018, 2017, nuevamente contratamos, vuelve y se hace actualización, nunca se contrata, y mientras tanto estos barrios siguen viviendo en condiciones deplorables y rogando a que no se inunden sus casas cada vez que llueve, porque tampoco existe sistema de alcantarillado, perdiendo sus bienes cada que llueve porque no existe sistema de alcantarillado, teniendo al lado los cerros orientales, teniendo al lado el páramo Cruz Verde y sin servicio digno de acueducto. Y ustedes comparen el presupuesto que se invierte para el mejoramiento integral de barrios, que son 51.706 millones de pesos, que no va a ocupar y va a cubrir todas las obras demandadas. Pero eso sí, 3 negocios claves de algunos sectores en esta ciudad: más de 1,2 billones de pesos para las instituciones de educación superior privadas para cursos, más de 3 billones de pesos para saldarle el negocio y las ganancias al oligopolio privado que hoy opera Transmilenio, más de 800 millones de pesos, que en este caso estamos hablando de 817.305 millones de pesos para subsidios de vivienda nueva. Que ojo acá, mire, la gente no se va a vivir en la informalidad por gusto. La gente no va y construye su casa en áreas donde no corresponde por gusto. Lo hace porque no tiene la posibilidad de acceder a vivienda digna. Y las personas que viven en estos barrios, donde incluso Secretaría de Hábitat, Secretaría de Planeación, muchas de estas personas, a través de la autoconstrucción, Secretaría de Planeación, están garantizando el acceso a vivienda de gente pobre, que no tiene la más mínima posibilidad de acceder a un crédito de vivienda. Esa gente es la que está garantizando eso, porque con el esfuerzo de su vida han metido una plancha, un piso más para que viva su familia. Es más, muchas de estas viviendas pueden representar incluso la pensión de personas adultas mayores. ¿Cuáles son las conclusiones? Y fíjense ustedes, colegas, Secretaría de Planeación. Miren, lamentablemente, aquí a la comunidad le queda una herramienta que siempre será válida, que es la herramienta de la movilización social, donde se materialice la conquista del plan de desarrollo, que es lo que se logró incluir, que es el fallo, o sea, el cumplimiento del fallo, que sea un proyecto estratégico para Bogotá, que está en el artículo 17,9 del plan de desarrollo. Pues, digamos, como se demostró en términos de la inversión, pareciera no ser prioridad por parte de la administración distrital. También, si quiere que se cumpla con la orden 4.3 del fallo. En otras, si se quiere que los barrios de la franja de adecuación se terminen de normalizar, que todos tengan acceso completo, acceso de acueducto y alcantarillado y demás componentes de su mejoramiento integral, o donde proceda se haga su reasentamiento concertado, en el caso de los barrios que requieren un reasentamiento y de los barrios que requieren mejoramiento integral, al menos y mínimo, o sea, el tema de acueducto y alcantarillado. No es posible que muchos de estos barrios que están ubicados, por ejemplo, en la localidad de Santa Fe, Chapinero y Usaquén, estén al lado de los barrios más privilegiados de la ciudad y vivan en condiciones tan deplorables.
Y pues por supuesto que estas comunidades que después de tantos años no han recibido respuesta, y pues como esta administración le ha planteado incluso al gobierno nacional cumplir con lo que no han cumplido otras administraciones distritales, otras administraciones nacionales, pues a esta administración le corresponde, porque además tiene un término de menos de 2 años, de cumplir con este plan de manejo sobre el área de ocupación público prioritaria, de cumplir con la legalización plena de los barrios que se reconocieron dentro del fallo de los Cerros Orientales, de cumplir con el mejoramiento integral, no solamente de estos barrios, sino de los 37 que se encontraban legalizados antes de la sentencia del año 2013. Y esta administración debe responderle a la ciudadanía y debe invertirle plata al cumplimiento de este programa, y tiene que invertirle también, o sea, tiene que invertirle plata y tiene que de verdad poner ejemplo en el cumplimiento de este plan de manejo del área de ocupación público prioritaria. Con todo lo que les mencioné de los 24 proyectos, de los 3 programas que componen el plan de manejo del área de ocupación público prioritaria, existe un real avance del 24,5% en el programa 1, de 57,7% en el programa 2 y de 20,1% en el programa 3. Es decir, hay un total de avance real de tan solo 32,9% de toda la parte programática del plan de manejo del área de ocupación público prioritaria, lo que es casi un nulo avance además en las estrategias del plan de manejo del área de ocupación, que representa un 8,8% de este plan. Para la ejecución de todo el plan de manejo se tenían proyectados 510.879 millones de pesos, y hasta el momento solamente se han invertido 34.016 millones de pesos. Saludamos, por supuesto, la restauración de 1.300 hectáreas de la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, pero esto no le corresponde al distrito. O sea, aquí estamos reclamando lo que le corresponde al Distrito Capital en el área de ocupación público prioritaria. Por otra parte, y quisiera acá hacer una mención especial a la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación, y es, queremos que de verdad, si esta administración, que quiere que todo el mundo acelere, menos esta administración, porque tiene el enorme reto de cumplirle a los habitantes de la franja de adecuación en estos 2 años, menos de 2 años que quedan de cumplimiento del plan de manejo, debe invertirle plata. Y en ese sentido es urgente que la administración distrital invierta no menos de 1 billón de pesos, para la mitad para asegurar la ejecución inmediata del plan de manejo del área de ocupación público prioritaria, y la otra mitad para garantizar en lo que queda del cuatrenio la mejora integral de todos los barrios populares de la franja de adecuación. Y aquí también resalto lo siguiente, gerente, que se me hizo la gerente, de la empresa de acueducto y alcantarillado. Y es que si se va a hacer lo del alcantarillado, hay que contratar gente que cumpla. Porque por lo menos en el barrio Villa Rosita se empezó con toda la adecuación de redes de alcantarillado y resulta que ya lo dejaron botado los contratistas que estaban. Entonces así es muy berraco que se cumpla con un derecho al cual deben tener acceso todas las poblaciones que habitan allí. Y por otro lado, Secretaría de Planeación, es importante que se cree la gerencia para la implementación del plan de manejo, así como que se amplíe y se actualice el comité de interlocución, que sea integrado realmente por las comunidades. Y aquí quiero aclarar lo siguiente, fíjense ustedes a propósito de la resolución de la Sabana. Los cerros orientales son cerros orientales, ¿sí? Y esas áreas que están dentro del área de consolidación del borde urbano de Bogotá requieren de unas obras de mitigación para su existencia. El área de ocupación público prioritaria, para seguir evitando la urbanización de la Reserva Forestal Protectora del Borde Oriental de Bogotá. Lo que quiere decir que se reconocen como cerros orientales, que hacen parte de la estructura ecológica principal, que existe una ciudad que está construida, que reconoce que tiene áreas ambientalmente protegidas, como los humedales que aparecen dentro del sistema ambiental de Colombia. Que no es cierto, por ejemplo,
con relación a ciertos mapas que se presentaban que se iban a afectar comunidades, como por ejemplo ocurrió, un ejemplo claro de ellos es este facho. Sí que se reconoce barrios dentro del área consolidada, dentro del área urbanizada, sin dejar de proteger los cerros orientales integrantes de la estructura ecológica principal de la ciudad. Que así como se cumple y como salimos corriendo pidiéndole a la señora Nelly Villamizar de que cumpla con la sentencia del Río Bogotá, esta administración de ejemplo y cumpla con la sentencia de los cerros orientales. Por lo tanto, la exigencia de las comunidades de la franja de adecuación es que se cumpla integralmente, ni recorte, ni modificación, cumplimiento integral de legalización, revitalización de los barrios y que se cumpla con el plan de manejo del área de ocupación público prioritaria.